Hay algo que los comunicados oficiales no mencionan cuando describen el regreso de una misión espacial. Mencionan la distancia recorrida. Mencionan los sistemas verificados, los objetivos cumplidos, las imágenes capturadas. Pero hay una dimensión de lo que ocurrió durante esos días, en el espacio que permanece en los informes médicos, en los análisis de laboratorio, en los datos que los científicos tardarán meses en procesar completamente. Es la dimensión que no aparece en las fotografías del amerizaje ni en los titulares de los medios. Es lo que el espacio le hizo al cuerpo de 4 personas que se atrevieron a ir más lejos que ningún ser humano en más de medio siglo. El 10 de abril de 2026, la cápsula Orión tocó el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego. Los 4 astronautas del Artemis, 2 fueron extraídos uno por uno de la escotilla. Las cámaras captaron cada momento. Había sonrisas, había alivio, había el gesto instintivo de buscar el horizonte y reconocer que la Tierra estaba de vuelta bajo sus pies. Pero lo que las cámaras no podían mostrar era lo que estaba ocurriendo dentro de esos cuerpos en ese instante preciso. La confusión del sistema vestibular intentando recalibrar el concepto de arriba y abajo, los músculos buscando una fuerza que llevaban 10 días sin necesitar. El corazón adaptado a un entorno sin gravedad, enfrentándose de repente al peso de la atmósfera terrestre. 10 días. Esa es la duración que los titulares registraron. 9 días, 17 horas y 32 minutos, para ser exactos. Una fracción de tiempo que parece pequeña comparada con las misiones de 6 meses en la Estación Espacial Internacional, comparada con el récord de 328 días consecutivos en el espacio que la propia Christina Koch estableció en 2019 y 2020. Pero hay una diferencia que los números de duración no capturan. Una diferencia que convierte esos 10 días en el conjunto de datos médicos más valioso que la NASA ha recopilado desde el final del programa Apolo. Es la diferencia entre estar dentro del escudo magnético de la Tierra y estar fuera de él. La Estación Espacial Internacional orbita a aproximadamente 400 kilómetros de altitud. A esa distancia, el campo magnético terrestre todavía ejerce su función protectora, deflectando la mayor parte de la radiación cósmica que viaja por el espacio profundo. Los astronautas de la ISS están expuestos a niveles de radiación significativamente mayores que en la superficie, pero están dentro de un paraguas invisible que mitiga los peores efectos. La tripulación del Artemis II fue mucho más lejos. Cruzó el cinturón de Van Allen, salió de ese paraguas y durante 10 días estuvo expuesta a la radiación del espacio profundo, sin más protección que el casco de titanio de la cápsula Orión. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen lo sabían antes de subir al cohete. Habían sido informados de cada riesgo con una precisión que los médicos de la misión habían perfeccionado durante meses de preparación. Conocían los números, entendían los mecanismos, habían estudiado los datos de misiones anteriores, pero conocer un riesgo en una sala de entrenamiento y experimentarlo en tiempo real, en el interior de una cápsula, a 250.000 millas de casa, son experiencias de una naturaleza completamente diferente. Lo que sus cuerpos registraron durante esos 10 días no se puede ensayar, solo se puede medir. Y medir fue exactamente lo que la NASA hizo, con una exhaustividad que convierte al Artemis II en algo más que una misión de exploración lunar. Antes del lanzamiento, cada uno de los 4 astronautas fue sometido a una batería completa de análisis médicos, muestras de sangre, muestras de saliva, pruebas de equilibrio, evaluaciones cardiovasculares, monitorización del sueño, registros de fuerza muscular y densidad ósea, perfiles del microbioma intestinal. Cada parámetro medido antes del despegue sería comparado con las mismas mediciones tomadas durante la misión y durante el periodo de recuperación posterior al amerizaje. Era ciencia médica en tiempo real, ejecutada en las condiciones más extremas disponibles. El primer efecto que comenzó a actuar sobre sus cuerpos no fue visible, no produjo dolor inmediato, no activó ninguna alarma en los sistemas de monitorización de la cápsula. Fue silencioso, constante, acumulativo. Desde el momento en que la Orión cruzó el cinturón de Van Allen y entró en el espacio profundo, el cuerpo de cada astronauta comenzó a recibir una dosis de radiación cualitativamente diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. No mayor solo en cantidad, sino diferente en naturaleza. El espacio profundo contiene partículas de alta energía, llamadas rayos cósmicos galácticos, que proceden de fuera del sistema solar y que atraviesan el blindaje de las naves espaciales, como si este no existiera. Este es el problema que los ingenieros de protección radiológica llevan décadas intentando resolver sin éxito completo. Si aumentas el grosor del blindaje de la nave, los rayos cósmicos galácticos al impactar con el metal generan radiación secundaria que puede ser igual o más dañina que la original. Es una paradoja de ingeniería que no tiene solución satisfactoria con los materiales disponibles actualmente. Los 4 astronautas del Artemis, 2 viajaron con la mejor protección que la tecnología del siglo XXI podía proporcionarles, sabiendo que esa protección era insuficiente para detener completamente lo que el espacio profundo lanzaba contra sus células. La dosis de radiación que recibieron durante los 10 días de la misión equivale a entre 10 y 20 milisieverts. Para contextualizarlo,
Una radiografía de tórax estándar expone al paciente a aproximadamente 0,1 milisieverts. Un escáner de cuerpo completo, a entre 5 y 10. En 10 días en el espacio profundo, el cuerpo de esos 4 astronautas absorbió lo equivalente a entre 2 y 4 escáneres completos. Para una misión de 10 días, ese nivel es probablemente manejable. El problema, mayor es la pregunta, que ese probablemente plantea cuando se extrapola a misiones de mayor duración. A bordo de la Orión viajaba un sistema experimental de la NASA, llamado Avatar, diseñado para imitar el comportamiento de tejidos de órganos humanos y medir en tiempo real cómo los afectaba la radiación del espacio profundo. Era la primera vez que ese sistema se probaba fuera de la Estación Espacial Internacional, en las condiciones reales del espacio profundo. Los datos que generó durante esos 10 días se convertirían en uno de los conjuntos de información médica más valiosos jamás recopilados por la agencia. No solo porque revelaba lo que ocurrió durante el Artemis II, sino porque proyectaba, con una precisión sin precedente, lo que ocurriría en misiones mucho más largas. Hay una distinción que los médicos espaciales hacen con cuidado cuando hablan de los efectos del espacio profundo sobre el cuerpo humano. No todos los efectos son iguales en su mecanismo ni en su urgencia. Algunos actúan a nivel celular de forma invisible, acumulándose durante semanas o meses antes de manifestarse en síntomas detectables. Otros actúan de forma inmediata, alterando sistemas completos del organismo desde el primer segundo en microgravedad. La radiación pertenece al primer grupo. La microgravedad pertenece al segundo. Y los 4 astronautas del Artemis 2 experimentaron ambos simultáneamente, durante 10 días, a la mayor distancia de la Tierra que un ser humano había alcanzado en más de medio siglo. El sistema inmunitario es uno de los primeros en responder al estrés del espacio profundo. Los médicos que analizarán las muestras de sangre y saliva de la tripulación buscarán específicamente la presencia de biomarcadores de daño celular, y más inquietante aún, signos de reactivación de virus latentes. Los herpesvirus, que permanecen dormidos en el organismo de casi todos los adultos, se activan cuando el sistema inmunitario está sometido a estrés extremo. Estudios con astronautas de la ISS han documentado esta reactivación. En el espacio profundo, donde el estrés es mayor y el escudo magnético no existe, la probabilidad de esa reactivación aumenta de forma significativa. Ninguno de los 4 astronautas mostró síntomas graves durante la misión. Los sistemas de monitorización médica de la Orión registraron constantes vitales dentro de rangos aceptables durante toda la duración del vuelo. Pero la ausencia de síntomas visibles durante los 10 días no es el indicador que los médicos espaciales consideran más relevante. Lo que ocurrió a nivel molecular en la sangre, en las células, en los vasos sanguíneos, en el ADN de esos 4 cuerpos, durante esos 10 días, solo se revelará en los meses de análisis posteriores. Y lo que esos análisis confirmen o refuten cambiará de forma permanente lo que la humanidad sabe sobre el precio biológico real de explorar el espacio profundo. La historia del Artemis II, que los medios contaron, fue la historia de la distancia, de las imágenes, de los récords rotos. La historia que los médicos están contando más despacio, con más cautela, en los laboratorios donde se procesan las muestras de sangre y saliva de 4 personas que fueron más lejos que nadie en décadas, es diferente. Es la historia de lo que el universo le hace al cuerpo humano cuando ese cuerpo abandona el único entorno para el que fue diseñado por millones de años de evolución. Y esa historia apenas está comenzando. Pero lo que los primeros análisis de esas muestras comenzarían a revelar en las semanas siguientes al amerizaje apuntaría hacia algo que los científicos conocían en teoría, pero que jamás habían podido medir con esta precisión en condiciones reales de espacio profundo. El programa de rehabilitación, diseñado para los 4 astronautas, después del amerizaje, estaba previsto para 45 días. 45 días para recuperarse de 10. Esa proporción, casi 5 días de recuperación por cada día en el espacio, dice algo sobre la naturaleza del daño que el espacio profundo inflige al organismo humano. No es un daño dramático ni inmediato en la mayoría de los casos. Es un daño acumulativo, sistémico, que afecta a múltiples sistemas simultáneamente y que requiere tiempo, protocolos específicos y supervisión médica continua para revertirse hasta el punto que la recuperación permite. Hasta el punto que permite, no siempre hasta el punto de partida. Cuando los técnicos de recuperación ayudaron a los astronautas a salir de la cápsula Orión el 10 de abril, cada uno de ellos llevaba puesto un traje de compresión especial diseñado para ayudar al cuerpo en la transición de vuelta a la gravedad terrestre. No era un protocolo estético ni simbólico, era una necesidad médica. Sin esa compresión, el retorno repentino a la gravedad después de 10 días de microgravedad podría causar caídas bruscas de presión arterial, mareos severos y pérdida de conocimiento. El cuerpo que regresaba del espacio no era exactamente el mismo que había partido 10 días antes, y el traje de compresión era el primer recordatorio físico de esa diferencia. Hay un proceso que comienza en el cuerpo humano exactamente en el momento en que la gravedad desaparece, no en horas, no en días, en el instante preciso en que la microgravedad se establece como la nueva condición del entorno.
el cuerpo empieza a olvidar, no en el sentido cognitivo de la palabra. No es que los astronautas olviden cómo caminar o cómo mantenerse erguidos de forma consciente. El olvido es más profundo, más silencioso, más difícil de revertir. Es el olvido biológico de un organismo que deja de recibir el estímulo para el que fue construido a lo largo de millones de años de evolución bajo una gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado. La gravedad es el entrenador invisible del cuerpo humano. Cada vez que te levantas de una silla, cada vez que subes unas escaleras, estás ejercitando involuntariamente tus huesos, tus músculos, tu corazón, tu sistema vestibular. No lo percibes como ejercicio porque no requiere esfuerzo consciente, pero el cuerpo lo registra, lo procesa, lo utiliza como señal para mantener la masa ósea, la fuerza muscular, la capacidad cardiovascular en los niveles necesarios para funcionar en ese entorno específico. Cuando ese entrenador desaparece, el cuerpo responde con la lógica implacable de cualquier sistema biológico que deja de recibir un estímulo, lo reduce. El mecanismo de la pérdida ósea en microgravedad es uno de los mejor documentados en la medicina espacial. Los huesos son estructuras dinámicas, en constante renovación. Células llamadas osteoblastos forman hueso nuevo de forma continua, mientras que células, llamadas osteoclastos, reabsorben hueso viejo. En condiciones normales de gravedad, ese equilibrio está regulado parcialmente por el estrés mecánico que los huesos reciben al soportar el peso del cuerpo. Cuando ese estrés mecánico desaparece en microgravedad, los osteoblastos reducen su actividad mientras los osteoclastos continúan a velocidad normal. El resultado es una pérdida neta de masa ósea que comienza desde los primeros días en el espacio. El calcio liberado por esa reabsorción acelerada de hueso tiene que ir a algún lugar. Va a la sangre y de la sangre a los riñones, y de los riñones al exterior del cuerpo. Esa excreción masiva de calcio tiene una consecuencia adicional que los médicos espaciales monitorean con especial atención. Dispara el riesgo de cálculos renales. Los astronautas en misiones prolongadas tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cálculos durante y después del vuelo. Un cálculo renal en la superficie de la Tierra es una emergencia médica dolorosa pero manejable. Un cálculo renal a 250.000 millas de casa, dentro de una cápsula espacial, sin instalaciones quirúrgicas, es un escenario que los planificadores de misiones incluyen en sus protocolos de contingencia, con una seriedad absoluta. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que completan misiones de 6 meses en órbita, pierden en promedio entre el 1 y el 3% de densidad ósea por mes, extrapolado a una misión a Marte que duraría entre 18 meses y 3 años contando el viaje de ida y vuelta, y el tiempo en la superficie marciana. Esa pérdida podría superar el 30% de la masa ósea total, para dimensionar lo que eso significa en términos de salud humana. Una mujer de 70 años, con osteoporosis severa, ha perdido entre el 30 y el 40% de su masa ósea. Un astronauta de 30 años podría regresar de Marte con el esqueleto de un anciano enfermo. La pérdida muscular sigue un patrón similar al de la pérdida ósea, pero con una velocidad aún más preocupante en las etapas iniciales. Los músculos antigravitatorios, aquellos que usamos constantemente para mantenernos erguidos, para caminar, para existir bajo el peso de la gravedad, son los primeros en verse afectados. Las piernas, la espalda lumbar, el núcleo central del cuerpo. En microgravedad, esos músculos simplemente dejan de ser necesarios, y el cuerpo, que es un sistema extraordinariamente eficiente en términos de gasto energético, responde eliminando lo que no se usa. Estudios con astronautas han documentado reducciones de hasta el 20% de masa muscular en tan solo 2 semanas de microgravedad. Los 4 astronautas del Artemis 2 realizaron ejercicio durante la misión. La Orión tenía equipamiento específico para que la tripulación mantuviera la actividad física durante los 10 días del vuelo. Ese ejercicio no elimina la pérdida muscular y ósea en microgravedad, la mitiga. Es la diferencia entre una pérdida severa y una pérdida menor, pero sigue siendo una pérdida. Cuando amerizaron el 10 de abril, sus músculos no eran exactamente los mismos que tenían cuando despegaron el 1 de abril. No en su masa, no en su composición, no en su capacidad de responder a la demanda repentina de soportar el peso de un cuerpo bajo la gravedad terrestre completa. El sistema vestibular, el mecanismo del oído interno que controla el equilibrio y la orientación espacial, es quizás el que experimenta la adaptación más rápida y la más dramática al regresar. En el espacio, no hay arriba ni abajo en el sentido gravitacional. El sistema vestibular, diseñado para procesar constantemente la información sobre la posición del cuerpo en relación con la gravedad, se adapta a la ausencia de esa referencia. Cuando los astronautas regresan a la Tierra, ese sistema adaptado recibe de repente una señal que lleva 10 días sin procesar. El resultado puede ser mareos severos, náuseas, desorientación profunda y la sensación de que el suelo se mueve, aunque esté completamente inmóvil.
Nadie podía anticipar con exactitud cuánto tiempo necesitaría cada uno de los 4 astronautas para que su sistema vestibular se recalibrara completamente, porque los datos de readaptación en condiciones de espacio profundo simplemente no existían antes de esta misión. Los médicos de la misión llaman a este proceso síndrome de readaptación ortostática, y su impacto varía considerablemente de un astronauta a otro, dependiendo de la predisposición individual, del estado físico previo al vuelo y de la duración de la exposición a la microgravedad. En misiones de larga duración en la ISS, algunos astronautas han necesitado ser transportados en silla de ruedas durante días después del amerizaje, porque sus piernas simplemente no respondían a las instrucciones que el cerebro enviaba. No porque los músculos estuvieran paralizados, sino porque la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular, entrenada durante toda una vida, bajo la gravedad terrestre, había sido perturbada por meses de un entorno radicalmente diferente. Para la tripulación del Artemis II, 10 días de microgravedad produjeron efectos menos severos que los de 6 meses en la ISS. Pero produjeron efectos, y esos efectos son exactamente los datos que los médicos necesitaban. No solo para entender lo que le ocurrió a Wiseman, Blobber, Koch y Hansen en esos 10 días, sino para proyectar con mayor precisión lo que ocurriría en misiones de duración progresivamente mayor. Cada punto de dato real, obtenido de un cuerpo real en condiciones reales de espacio profundo, refina los modelos que determinarán si una misión a Marte es biológicamente viable, tal como la planteamos hoy. El microbioma intestinal es otro de los sistemas que los médicos monitorearon con especial atención antes y después de la misión. El conjunto de bacterias, virus y hongos que habitan el intestino humano está en equilibrio dinámico con el entorno y con el estado del sistema inmunitario. El estrés del espacio profundo, la radiación, los cambios en la dieta, las alteraciones del sueño y los patrones de ejercicio modificados, todo eso afecta a ese equilibrio de formas que los científicos están comenzando a comprender. El microbioma intestinal no es un sistema secundario o periférico. Está vinculado al sistema inmunitario, a la función cognitiva, al estado emocional y a la salud cardiovascular. Las muestras tomadas antes y después del vuelo permitirán comparar el estado del microbioma de los 4 astronautas con una precisión que ninguna misión anterior al espacio profundo había podido proporcionar. Los estudios con astronautas de la ISS sugieren que el microbioma intestinal se altera de forma significativa durante el vuelo espacial, con cambios en la diversidad y composición de las poblaciones microbianas que pueden persistir durante semanas o meses después del regreso. En el espacio profundo, donde el estrés sistémico es mayor, esos cambios podrían ser más pronunciados. Eso es lo que los análisis de las muestras del Artemis II comenzarán a revelar. El sueño en el espacio es otro factor que los médicos de la misión monitorizaron continuamente. En la Orión, los patrones de luz y oscuridad son artificiales y no coinciden con los ritmos circadianos naturales del cuerpo humano. El ciclo de luz solar que experimenta una nave espacial en órbita o en trayectoria hacia la Luna no replica el ciclo de 24 horas al que la biología humana está adaptada. La privación de sueño y la desincronización circadiana tienen efectos documentados sobre el sistema inmunitario, la función cognitiva, la capacidad de toma de decisiones y el estado emocional. 10 días de sueño perturbado en el espacio profundo no son un inconveniente menor, son una variable médica que los datos de la misión registraron en detalle. Todo esto ocurrió simultáneamente en 4 cuerpos diferentes, durante 10 días. La radiación actuando a nivel celular, la microgravedad desmontando el sistema muscular y óseo, el sistema vestibular reaprendiendo el concepto de orientación espacial, el microbioma intestinal respondiendo al estrés sistémico, el sueño perturbado por los ciclos artificiales de luz. Cada uno de esos procesos, por separado, habría sido suficiente para justificar la monitorización médica exhaustiva que la NASA implementó. Todos ocurriendo simultáneamente, en el espacio profundo, a la mayor distancia de la Tierra que un ser humano había alcanzado en más de medio siglo, convirtieron al Artemis II en el experimento médico más ambicioso de la era espacial moderna. Hay un órgano que casi nunca aparece en las conversaciones sobre los efectos del espacio en el cuerpo humano. No son los huesos. Aunque la pérdida ósea es uno de los problemas más documentados de la medicina espacial, no son los músculos, aunque su deterioro en microgravedad es rápido y significativo. No es el cerebro, aunque los efectos cognitivos del espacio profundo son una de las áreas de investigación más activas de la NASA. El órgano que menos se menciona es el que más se necesita para sobrevivir en cualquier condición, el que trabaja sin pausa desde el primer latido, antes del nacimiento, hasta el último después de la muerte. Es el corazón. El corazón es un músculo, y como cualquier músculo, cuando deja de trabajar de la forma para la que fue diseñado, se adapta reduciendo su capacidad. En la Tierra, el corazón está en constante tensión con la gravedad. Su trabajo fundamental es bombear sangre hacia arriba, hacia el cerebro, contra la fuerza que tira constantemente hacia abajo. Ese esfuerzo permanente, repetido literalmente 100.000 veces al día, durante toda la vida de una persona, es lo que mantiene al corazón fuerte, eficiente, capaz de responder a las demandas variables del organismo. Es el entrenamiento cardiovascular más constante que existe,
y ocurre sin que la persona haga nada. En microgravedad, esa dinámica cambia de forma radical. La sangre ya no cae hacia las piernas por efecto de la gravedad. Se redistribuye por todo el cuerpo de forma más uniforme, acumulándose en el tórax y la cabeza. Los astronautas describen una sensación de congestión facial en los primeros días en el espacio, como si tuvieran un resfriado permanente. Esa acumulación de fluidos en la parte superior del cuerpo envía al organismo una señal que interpreta como exceso de líquido en el sistema. La respuesta biológica es excretar agua. El volumen sanguíneo total puede disminuir hasta un 20% en los primeros días de microgravedad. Simultáneamente, el corazón, que ya no necesita trabajar contra la gravedad para bombear sangre hacia el cerebro, reduce su esfuerzo. Y como cualquier músculo que trabaja menos, se adapta a ese menor esfuerzo reduciendo su masa. Estudios con astronautas de la Estación Espacial Internacional han documentado pérdidas de hasta el 20% de la masa cardíaca, después de misiones prolongadas. El corazón literalmente se hace más pequeño y más débil. La combinación de menor volumen sanguíneo y menor masa cardíaca produce un sistema cardiovascular que funciona adecuadamente en microgravedad, pero que estará significativamente debilitado cuando tenga que enfrentarse de nuevo a la gravedad. Los médicos espaciales llaman a este proceso desacondicionamiento cardíaco. En misiones de corta duración, como el Artemis II, el desacondicionamiento es moderado y generalmente reversible con el programa de rehabilitación adecuado. Pero en misiones de larga duración, el proceso se extiende hasta el punto en que la recuperación completa deja de estar garantizada. Los estudios con astronautas de la ISS, después de 6 meses, en órbita documentan que algunos de ellos experimentan intolerancia ortostática severa al regresar a la Tierra. Mareos, caídas bruscas, depresión arterial, pérdida de conocimiento al intentar ponerse de pie. Su corazón, adaptado a la microgravedad, simplemente no tiene la fuerza suficiente para empujar la sangre hacia arriba bajo la gravedad terrestre. Y a este problema se añade el efecto de la radiación sobre el sistema cardiovascular. La radiación del espacio profundo no solo daña el ADN de las células, daña específicamente los vasos sanguíneos. Estudios realizados con datos de astronautas que han completado misiones en la ISS sugieren que la exposición prolongada a la radiación espacial acelera el proceso de calcificación arterial. El endurecimiento y engrosamiento de las paredes de las arterias, que en condiciones normales es un proceso característico del envejecimiento avanzado. Un astronauta que regresa de una misión larga podría tener un sistema cardiovascular que ha envejecido biológicamente mucho más rápido que el resto de su cuerpo. Sin que nadie lo mencionara en los comunicados oficiales del amerizaje, los médicos de la misión ya estaban procesando los primeros datos cardiovasculares de los 4 astronautas. Y lo que esos datos indicarían en las semanas siguientes redefiniría los protocolos de preparación para las misiones futuras. Para una misión de 10 días, como el Artemis II, el desacondicionamiento cardíaco es significativo, pero manejable. Los 45 días de programa de rehabilitación incluyen ejercicio cardiovascular progresivo diseñado específicamente para recuperar la masa y la fuerza cardíaca perdidas durante el vuelo. Ese programa ha sido refinado con los datos de decenas de misiones en la ISS y tiene una eficacia documentada para misiones de esa duración. Pero los médicos que lo administran saben que están trabajando con un problema cuya escala cambia de forma no lineal a medida que aumenta la duración de la misión. Una misión a Marte duraría entre 18 meses y 3 años. De ese tiempo, entre 12 y 18 meses se pasarían en microgravedad, entre el viaje de ida y el de regreso. La gravedad de Marte es solo el 38% de la terrestre, insuficiente para detener el desacondicionamiento cardíaco o revertirlo de forma significativa. Al final de ese viaje, el corazón de los astronautas habrá pasado más de un año adaptándose a condiciones que no tienen ningún equivalente en la historia evolutiva del organismo humano, y tendrá que enfrentarse de nuevo a la gravedad terrestre completa con una masa reducida, un volumen sanguíneo disminuido y vasos sanguíneos envejecidos por la radiación. Hay una frase que los médicos espaciales utilizan en privado y que rara vez aparece en los comunicados oficiales: el corazón marciano. Es la expresión que usan para describir el órgano cardíaco de un astronauta que ha completado una misión de larga duración en el espacio profundo. Un corazón que ha cambiado tan profundamente en su estructura y su funcionamiento que ya no es exactamente el mismo órgano que existía antes de la misión. No en sentido patológico necesariamente, no en el sentido de que esté enfermo, sino en el sentido de que se ha adaptado a un entorno tan diferente, que la adaptación misma se convierte en el problema cuando ese entorno desaparece. El sistema cognitivo es la última pieza del rompecabezas que los médicos del Artemis II monitorizaron con especial atención. Los efectos del espacio profundo sobre la función cerebral son una de las áreas de investigación más activas y menos conclusivas de la medicina espacial actual.
La radiación del espacio profundo penetra el cráneo y alcanza el tejido cerebral. Los estudios realizados con ratones expuestos a niveles de radiación similares a los del espacio profundo han documentado deterioro cognitivo, problemas de memoria y alteraciones en la capacidad de procesar información. Extrapolado al ser humano, esos resultados plantean una pregunta que los médicos formulan con cuidado. ¿Puede la radiación del espacio profundo producir daño cognitivo permanente en seres humanos? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Los datos de astronautas de la ISS sugieren que la función cognitiva se ve afectada durante el vuelo por la privación de sueño, el estrés y la radiación a la que están expuestos, pero que en la mayoría de los casos la recuperación es completa después del regreso. En el espacio profundo, donde la radiación es cualitativamente diferente y más intensa que en la órbita terrestre, las consecuencias para la función cognitiva son menos conocidas. Los datos del Artemis II, aunque limitados por la duración de 10 días de la misión, añadirán información valiosa a ese vacío de conocimiento. Y ese conocimiento determinará, entre otras cosas, si los seres humanos que van a Marte llegarán con la capacidad cognitiva intacta para ejecutar las tareas críticas que la misión requiere. Existe una pregunta que los responsables del programa de exploración espacial de la NASA formulan internamente con más frecuencia de lo que aparece en sus comunicados públicos. No es una pregunta sobre tecnología, sobre propulsión, sobre materiales o sobre sistemas de soporte vital. Es una pregunta sobre biología, sobre si el organismo que la evolución construyó durante millones de años para sobrevivir en la superficie de un planeta específico puede ser llevado a otro entorno radicalmente diferente durante periodos de tiempo suficientemente largos, sin que el daño acumulado supere el umbral de lo recuperable. Es la pregunta sobre si el cuerpo humano puede ir a Marte. La respuesta que la medicina espacial puede dar hoy es más compleja que un sí o un no. Es una respuesta llena de condicionales, de umbrales de curvas de deterioro, que se comportan de forma diferente según la duración de la exposición, la constitución individual del astronauta, los protocolos de ejercicio implementados durante el vuelo, la efectividad de los sistemas de protección radiológica disponibles y una docena de variables adicionales que todavía no están completamente cuantificadas. Esa complejidad es exactamente por qué los datos del Artemis II son tan valiosos. Cada punto de dato real reduce la incertidumbre, aunque sea un poco, y en medicina espacial, reducir la incertidumbre puede significar la diferencia entre una misión viable y una misión que deja a sus tripulantes sin posibilidad de recuperación completa. Las líneas de investigación actualmente abiertas para resolver los problemas biológicos de la exploración del espacio profundo son múltiples y se desarrollan en paralelo en laboratorios de distintos países y universidades. La gravedad artificial generada por rotación es quizás la solución más elegante conceptualmente. Si una nave espacial pudiera girar sobre sí misma a la velocidad adecuada, la fuerza centrífuga generada replicaría los efectos de la gravedad sobre el cuerpo humano, previniendo el desacondicionamiento muscular, óseo y cardíaco. El problema es que implementar ese sistema en una nave de tamaño realista, con los materiales y la tecnología disponibles actualmente, es un desafío de ingeniería de enorme complejidad y costo. Los fármacos que protejan la densidad ósea son otra línea de investigación activa. Los bisfosfonatos, una clase de medicamentos utilizados para tratar la osteoporosis, han sido probados en astronautas de la ISS con resultados prometedores en la reducción de la pérdida ósea. Pero su eficacia a largo plazo en el espacio profundo y sus posibles efectos secundarios en un organismo sometido simultáneamente a los efectos de la radiación y la microgravedad no están completamente establecidos. Un medicamento que funciona bien durante 6 meses en la ISS puede tener consecuencias diferentes en una misión de 2 años en el espacio profundo. El blindaje radiológico es posiblemente el problema más difícil de los tres. Como ya se mencionó, aumentar el grosor del blindaje metálico de la nave no resuelve el problema de los rayos cósmicos galácticos porque genera radiación secundaria al impactar con el metal. Las alternativas que los investigadores están explorando incluyen el uso de agua o hidrógeno líquido como material de blindaje, ya que los átomos de hidrógeno son mucho más eficaces que los átomos metálicos para absorber esas partículas de alta energía sin generar radiación secundaria significativa. La implementación práctica de esos materiales en una nave espacial habitable plantea desafíos de ingeniería considerables, pero no insuperables en principio. Sin embargo, lo que los datos del sistema Avatar a bordo de la Orión revelarían sobre la efectividad real del blindaje de la cápsula en condiciones de espacio profundo plantearía preguntas que ningún modelo matemático previo había podido formular con esa precisión. Los datos del Artemis II son el primer paso real hacia las respuestas que esas líneas de investigación necesitan. No porque 10 días en el espacio profundo sean suficientes para resolver los problemas de una misión de 2 años a Marte. Son insuficientes para eso, pero son suficientes para calibrar los modelos, para verificar las predicciones, para identificar las discrepancias entre lo que los modelos matemáticos predecían y lo que los cuerpos reales de 4 personas reales en condiciones reales de espacio profundo produjeron. Y esas discrepancias son las más informativas de todas, porque señalan exactamente
donde los modelos están incompletos. Victor Glover habló de la experiencia física del regreso con la sobriedad característica de alguien que ha procesado lo que le ocurrió a su cuerpo con la misma rigor con que un piloto analiza los datos de vuelo de una misión. Dijo que el cuerpo recuerda la gravedad más rápido de lo que uno esperaría, pero que ese recuerdo tarda un tiempo en traducirse en capacidad funcional completa. Que en los primeros días después del amerizaje, los movimientos más cotidianos requerían una atención consciente, que normalmente no necesitan. Que subir unas escaleras no era automático, era deliberado, que el cuerpo estaba recalculando constantemente cada movimiento, recalibrando cada señal. Christina Koch, que tenía el punto de referencia de sus 328 días en la ISS para comparar, describió una diferencia cualitativa entre la readaptación después de esa misión larga y la readaptación después del Artemis II. Dijo que los 10 días en el espacio profundo producían una desorientación vestibular más pronunciada que los primeros días equivalentes de readaptación, después de la ISS, lo que sugería que la naturaleza del espacio profundo, más allá del escudo magnético, afectaba el sistema vestibular de forma cualitativamente diferente a como lo hace la órbita terrestre baja. Era una observación clínica basada en experiencia directa que ningún modelo previo había podido predecir. Jeremy Hansen, el astronauta canadiense que no tenía experiencia previa en vuelos espaciales, proporcionó el punto de referencia de alguien que experimentaba por primera vez los efectos del espacio en su cuerpo. Sin datos anteriores, con los que comparar, su percepción de los cambios físicos era más directa, menos filtrada por la familiaridad. Describió la sensación de regresar a la gravedad como la de despertar en un cuerpo que pertenece a otra persona, reconocible en sus líneas generales, pero diferente en sus detalles. Sus pies en el suelo, su peso sobre sus propias piernas, la sensación de esfuerzo al mantener la postura erguida, todo familiar y al mismo tiempo ligeramente extraño, como si su sistema nervioso necesitara tiempo para reconciliar el cuerpo que recordaba con el cuerpo que tenía. Reid Wiseman, como comandante, había mantenido durante los 10 días de la misión una doble responsabilidad: la ejecución técnica de los protocolos de la misión y la monitorización del estado físico y psicológico de su tripulación. Después del amerizaje, en sus primeras declaraciones públicas, eligió hablar de la misión en términos que priorizaban lo colectivo sobre lo individual. Habló de los 4 como un equipo que había funcionado, con una cohesión que el entrenamiento había preparado, pero que el espacio profundo había probado de formas que ninguna simulación podía replicar completamente. Esa cohesión, esa capacidad de funcionar como unidad bajo condiciones de aislamiento y estrés sin precedente, era también un dato que los médicos y psicólogos de la misión estaban analizando. Si los datos del Artemis II confirman lo que los modelos predicen, y si las líneas de investigación actuales no producen soluciones suficientemente eficaces, antes de que la NASA intente una misión tripulada a Marte, la humanidad se encontrará ante una decisión que tiene precedentes históricos, pero ninguno exactamente comparable. La decisión de enviar seres humanos a un destino del que se sabe, con razonable certeza, que el viaje los cambiará de formas que la recuperación completa no puede garantizar. No como accidente, no como consecuencia imprevista de un riesgo subestimado, sino como condición conocida y aceptada de la empresa. Esa decisión tiene dimensiones éticas que la comunidad científica y las agencias espaciales están comenzando a debatir con una seriedad que no tenía sentido antes de que existieran datos reales de lo que el espacio profundo le hace al cuerpo humano. ¿Cuál es el nivel de daño biológico aceptable para una misión de exploración? ¿Qué tipo de consentimiento informado es suficiente cuando las consecuencias a largo plazo no están completamente establecidas? ¿Cómo se equilibra el valor científico y el avance de la exploración humana con la responsabilidad de preservar la salud de las personas que asumen ese riesgo? Son preguntas que el Artemis II no responde. Son preguntas que el Artemis II hace posible formular con datos reales en lugar de solo con modelos teóricos. La historia de la exploración humana está llena de momentos en que la especie aceptó riesgos biológicos desconocidos en nombre del conocimiento y la expansión. Los marineros que cruzaron océanos en siglos anteriores no sabían exactamente qué enfermedades se encontrarían en los territorios que alcanzaban. No tenían antibióticos, no tenían tecnología médica. Los aviadores de las primeras décadas de la aviación no conocían completamente los efectos de la aceleración y la altitud sobre el organismo humano. Los primeros astronautas de la era espacial no sabían con certeza qué efectos tendría la ingravidez prolongada sobre sus cuerpos, porque nadie lo había experimentado antes. Cada vez, la especie avanzó de todas formas, y el conocimiento acumulado por esa experiencia directa hizo más seguras las misiones siguientes. La diferencia entre esos precedentes históricos y el reto de Marte es de escala. Los océanos se cruzaban en semanas. Las primeras misiones espaciales duraban horas o días. Las misiones del Apolo duraban menos de 2 semanas. Una misión a Marte duraría entre 2 y 3 años, exponiéndose a niveles de radiación y microgravedad, que los datos disponibles hasta el Artemis II no podían cuantificar con precisión suficiente en condiciones reales de espacio profundo. La diferencia de escala transforma la naturaleza del riesgo de forma que los precedentes históricos no capturan completamente.
Los próximos años de análisis de los datos del Artemis II producirán publicaciones científicas, revisiones de protocolos, actualizaciones de los modelos de riesgo y posiblemente cambios en el diseño de las misiones futuras. Los datos de radiación del sistema Avatar permitirán refinar las estimaciones de exposición para misiones de mayor duración. Los análisis de sangre y saliva proporcionarán información sobre los biomarcadores de daño celular en condiciones reales de espacio profundo. Los datos cardiovasculares refinarán los modelos de desacondicionamiento cardíaco. Los análisis del microbioma intestinal añadirán una dimensión que las misiones anteriores no habían podido capturar con esa precisión fuera del escudo magnético terrestre. Y lo que esos análisis revelarían sobre la diferencia entre las predicciones de los modelos y la realidad medida en cuerpos humanos reales cambiaría la conversación sobre Marte de una forma que los entusiastas de la exploración espacial no anticipaban y que los médicos espaciales llevaban años esperando que ocurriera. El Artemis III, que aterrizará en el polo sur lunar, añadirá una nueva dimensión a esos datos. Sus astronautas estarán expuestos a las condiciones del espacio profundo durante más tiempo que los del Artemis II, y además experimentarán la gravedad lunar equivalente al 16% de la terrestre durante el tiempo que pasen en la superficie. Esa gravedad parcial es insuficiente para detener el desacondicionamiento muscular y óseo, pero sus efectos específicos sobre el organismo humano, distintos tanto de la microgravedad completa como de la gravedad terrestre, son todavía poco conocidos. Los datos del Artemis III añadirán otra capa de información que los modelos de misión a Marte necesitan. El programa Artemis, en su conjunto, puede entenderse como la construcción de un mapa biológico del espacio profundo. Cada misión añade datos reales que refinan ese mapa. El Artemis II fue la primera entrada significativa en ese mapa desde la era Apolo, la primera vez que el organismo humano fue expuesto a las condiciones del espacio profundo y monitorizado con la tecnología médica del siglo XXI. Cada misión sucesiva añadirá resolución a ese mapa hasta el punto en que la NASA tenga suficiente confianza en su comprensión del problema biológico para intentar la misión que todas las anteriores están preparando. Hay algo en esa acumulación progresiva de conocimiento que define la naturaleza real de la exploración científica, a diferencia de la imagen romántica que la cultura popular ha construido alrededor de ella. La exploración no es principalmente el momento del descubrimiento espectacular, es la construcción paciente de la comprensión que hace posible el siguiente paso. El Earthrise del Apolo 8 es lo que la gente recuerda, pero lo que hizo posible que esa fotografía existiera fue una acumulación de datos técnicos, médicos y de ingeniería que precedió a esa misión y que la hizo segura. Lo que hará posible que un ser humano pise Marte no será el momento del primer paso, será el conocimiento acumulado en cada misión que lo precedió. La historia del Artemis II, que quedará en los libros de historia de la exploración espacial, es la historia de la distancia, de los récords, de las imágenes de la cara oculta de la Luna y del eclipse solar total observado desde la órbita lunar. Es una historia de hitos, de primeras veces, de la reapertura de una puerta que llevaba más de medio siglo cerrada. Es la historia que merece ser contada y que tiene el poder de inspirar a generaciones que crecerán sabiendo que los seres humanos volvieron al espacio profundo y planean quedarse. Pero hay otra historia del Artemis II, más silenciosa, más lenta, que se desarrolla en los laboratorios donde los científicos analizan las muestras de sangre, los registros cardiovasculares, los datos del sistema Avatar. Esa segunda historia es la más importante para el futuro, no porque sea más dramática o más emotiva, sino porque es la que determinará si las misiones que siguen al Artemis II son posibles de la forma en que están planteadas actualmente. Es la historia de lo que el espacio profundo le hizo realmente al cuerpo de 4 personas durante 10 días, medido con la precisión que solo la tecnología médica del siglo XXI puede proporcionar en condiciones que ninguna misión desde el Apolo había podido replicar. Esa historia aún no está completamente escrita. Sus capítulos más importantes se publicarán en revistas científicas durante los próximos años, leídos por un público mucho más reducido, pero cuyas consecuencias alcanzarán a todos. Lo que sabemos con certeza después del Artemis II es esto. El cuerpo humano puede sobrevivir 10 días en el espacio profundo, más allá del escudo magnético terrestre, y regresar en condiciones que permiten la recuperación. Eso no era una certeza establecida antes del 1 de abril de 2026. Era una predicción basada en modelos, en datos de misiones en órbita terrestre baja, en extrapolaciones y simulaciones. Ahora es un hecho verificado en condiciones reales. El sistema Orión funciona. El soporte vital aguanta. Los protocolos médicos son suficientes para esa duración. Esa verificación es el fundamento sobre el que el Artemis III construirá su misión. Lo que no sabemos todavía, y que los datos del Artemis II comenzarán a clarificar, es cuánto de lo que ocurrió en esos 10 días se extrapola de forma lineal a misiones más largas y cuánto cambia de naturaleza cuando la duración se multiplica por 10 o por 20. La diferencia entre 10 días y 2 años en el espacio profundo no es solo cuantitativa,
puede ser cualitativa. El daño que en 10 días es manejable e irreversible puede volverse en 2 años acumulativo e irreversible. Las soluciones que funcionan para una semana pueden ser insuficientes para 2 años. Esas son las preguntas que los datos del Artemis II ayudarán a responder, y que el Artemis 3 y las misiones siguientes refinará con más datos reales. Hay una reflexión que los médicos espaciales hacen cuando se les pregunta por el futuro de la exploración humana del espacio profundo. Dicen que el problema biológico no es insoluble. Dicen que con suficiente investigación, suficientes datos reales y suficiente tiempo para desarrollar las contramedidas adecuadas, el cuerpo humano puede ser protegido lo suficiente para que una misión a Marte sea viable. Pero añaden una condición que los entusiastas de la exploración espacial a veces prefieren no escuchar. Esa protección no existe todavía, ni en la tecnología de blindaje, ni en los fármacos disponibles, ni en los sistemas de ejercicio implementados en las naves actuales. Todavía no. Y el todavía importa. El programa Artemis tiene un horizonte temporal definido. El Artemis 3 está planificado para aterrizar en el polo sur lunar. El Artemis 4 y 5 construirán presencia humana más extendida en la superficie lunar. La estación Gateway orbitará la Luna como base de operaciones para misiones de mayor duración y complejidad. Cada una de esas misiones añadirá datos médicos que refinarán los modelos de lo que el espacio profundo hace al organismo humano. Y en algún punto de esa progresión, quizás en la próxima década, quizás en la siguiente, la acumulación de conocimiento será suficiente para que la NASA y las agencias espaciales asociadas tomen la decisión de intentar Marte con la confianza de que han hecho todo lo que la ciencia permite para proteger a las personas que van. Victor Glover, cuando se le preguntó después del amerizaje qué momento de la misión había sido el más significativo para él personalmente, no mencionó el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna ni el eclipse solar total. Mencionó el momento en que la Tierra apareció de nuevo en la ventana después de los 40 minutos de apagón de comunicaciones sobre la cara oculta. Dijo que ver el planeta reaparecer después de ese silencio, saber que podía escuchar las voces del control de misión de nuevo, sentir que la conexión con casa se había restablecido. Fue el momento en que entendió de forma visceral lo que la exploración del espacio profundo requería a nivel humano. No solo técnico, no solo físico, humano. Y esa dimensión humana de la exploración espacial, la que no aparece en los datos de telemetría ni en los análisis de laboratorio, era exactamente lo que los psicólogos de la misión estaban documentando, con la misma meticulosidad que los médicos documentaban la radiación y el desacondicionamiento cardíaco. Christina Koch, que tenía más experiencia en el espacio que cualquier otro miembro de la tripulación, describió el regreso a la Tierra con una imagen que los médicos encontraron especialmente reveladora. Dijo que después de sus 328 días en la ISS, el planeta le había parecido enorme al regresar, abrumador en su presencia, casi agresivo en la forma en que la gravedad reclamaba su cuerpo. Después del Artemis II, la sensación fue diferente. La Tierra no le pareció enorme, sino exacta, no abrumadora, sino precisa. Como si 10 días en el espacio profundo, a la mayor distancia que un ser humano había alcanzado en décadas, hubieran calibrado de alguna forma su percepción del planeta hasta encontrar la escala correcta. El planeta no había cambiado, la perspectiva sí. Jeremy Hansen, al ser preguntado por lo que llevaría consigo de la misión, habló de algo que no estaba en ningún protocolo, en ningún objetivo científico, en ningún informe técnico. Habló de la quietud del espacio profundo durante el apagón de comunicaciones, sobre la cara oculta de la Luna, cuando no había señal de radio, no había voz humana, no había dato de telemetría fluyendo hacia la Tierra, solo 4 personas en una cápsula rodeada por la superficie más antigua del sistema solar interior, en el silencio más absoluto que existe. Dijo que esa quietud le había cambiado algo que todavía estaba intentando articular, algo sobre la escala real de las cosas y el lugar que los seres humanos ocupan en esa escala. Reid Wiseman, en su primera rueda de prensa después del amerizaje, eligió hablar del futuro en lugar del pasado. Habló del Artemis 3, de lo que los datos de esta misión harían posible para la siguiente, de la línea de continuidad que conectaba cada misión con la anterior y con la siguiente. Dijo que la exploración del espacio profundo no era una serie de eventos aislados, sino un proceso acumulativo, donde cada misión era una conversación que la siguiente continuaba, y que la conversación que el Artemis II había iniciado, sobre lo que el cuerpo humano podía soportar en el espacio profundo y sobre cómo protegerlo mejor, era la conversación más importante que la NASA podía tener de cara a los próximos 50 años de exploración espacial. La historia que comenzó el 1 de abril de 2026 con el lanzamiento del SLS desde el complejo 39B del Centro Espacial Kennedy no terminó el 10 de abril con el amerizaje frente a San Diego. Terminará quizás cuando un ser humano pise la superficie de Marte con suficiente información médica y suficientes contramedidas para que ese momento sea el inicio de algo más que una visita, para que sea el inicio de una presencia. Ese momento está siendo construido ahora en los laboratorios donde los datos del Artemis II se procesan y en las salas de diseño donde los ingenieros del Artemis 3 incorporan lo que esos datos enseñan. Cada tubo de sangre analizado, cada lectura cardiovascular procesada,
Cada dato del sistema Avatar interpretado es un ladrillo de ese edificio. Si este relato te ha hecho pensar en lo que realmente significa explorar el espacio con cuerpos humanos, si la dimensión biológica de la aventura espacial te parece tan fascinante como la tecnológica, entonces ya formas parte de la conversación más importante que la exploración espacial está teniendo en este momento. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Deja en los comentarios qué aspecto de los efectos del espacio en el cuerpo humano te resulta más inquietante: la radiación, la pérdida ósea, el desacondicionamiento cardíaco o los efectos cognitivos. Y comparte este vídeo con alguien a quien le interese el espacio de verdad, porque estas historias merecen una audiencia que las tome en serio. Hay mucho más por contar, y lo estamos contando todo.